Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Y te alabaré con todo mi corazón. Y te alabaré con todo mi ser. Y te alabaré con todas mis fuerzas, porque eres mi Señor, eres mi Dios. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Yeah. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Y te alabaré con todo mi corazón. Y te alabaré con todo mi ser. Y te alabaré con todas mis fuerzas, porque eres mi Señor, oh, eres mi Dios. Y te alabaré con todo mi corazón. Y te alabaré con todo mi ser. Y te alabaré con todas mis fuerzas, porque eres mi Señor. Y te alabaré con todo mi corazón. Y te alabaré con todo mi ser. Y te alabaré con todas mis fuerzas, porque eres mi Señor. Eres mi Señor, eres mi Señor, eres mi Dios. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Yo quiero estar más cerca, cerca de ti, Señor. Quiero vivir la vida que agrade a ti, Señor. Que nada a mí me impida tu santa bendición. Que Cristo haga en mí siempre su voluntad. Yo quiero más de ti, mi Señor, yo quiero más. Oh, Señor, yo quiero más de ti. Oh, Señor, yo quiero más de ti. Oh, Señor, yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti, mi Señor, quiero más. Estando yo en angustia,
en un gran sufrimiento. Pensaba que mi vida ya toda terminaba. Hoy una voz muy dulce me dijo: aquí estoy yo, te brindo mi ayuda y todo mi poder. Entonces yo clamé: mi Señor, yo quiero más de ti. Oh, mi Señor, yo quiero más de ti. Oh, mi Señor, yo quiero más de ti. Oh, mi Señor, yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti, mi Señor. Yo quiero Bienvenido, gracias por acompañarme esta noche de nuevo en esta plataforma. Hoy es el lunes, el 17 de junio. Esta es otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Acompáñame desde ahora hasta las 9 de la noche, horario local aquí en Holanda, cuando vamos a dar la honra y la gloria a Jehová, a nuestro Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Abre tu corazón esta noche para recibir lo que Dios ha preparado para darte, especialmente a ti que está acompañándome con el corazón abierto para recibir de Jehová. Este es Una Nueva Semana con el Señor. Te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieres huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies
de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Descansa en él en esta noche. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieras huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Gracias, Señor, por tu presencia. Levanta tus manos al cielo y descansa en él en esta noche. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Gracias, Señor.
Alabamos, Señor. Sí, Padre, venimos esta noche a sus pies, con nuestras peticiones, con nuestras súplicas. Pero primeramente te queremos agradecer por este nuevo día, por esta nueva semana. Y te agradecemos también por todo lo que has hecho en los últimos días en nuestras vidas, por todas las bendiciones, las maravillas que has hecho en nuestras vidas. Las pequeñas, pero también por las grandes maravillas. Las maravillas que pudimos ver, pero también las maravillas que has hecho en nuestras vidas, que fueron invisibles para nosotros. Pero sabemos que siempre, cuando no vemos lo que estás haciendo, sabemos que estás obrando en nuestra vida. Esta noche te queremos pedir, Padre, para que tengas misericordia con aquellos que hoy se levantaron desanimados. Padre, que seas un fuente de ánimo, un fuente de fuerza, de fortaleza, para cada uno que esta noche necesita tu ánimo y tu fuerza. Y te pedimos también, Padre, para que pongas tus manos milagrosas sobre las vidas de aquellos que hoy amanecieron enfrentando maleza y enfermedad. Haz de cada uno de esas personas un gran testigo de tu gloria y de tu poder. Y llena a los corazones que hoy amanecieron en tristeza, porque tú eres el Adonai Shalom, el Dios de paz, el Dios de consuelo. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, y amén, y amén. Gracias te damos, Cristo. Declaramos que tu Espíritu está aquí, Señor. Que nadie podrá detener la fuerza de tu Espíritu. Hay un río de vida que está fluyendo de tu trono, Dios, llevando vida, llevando paz a cada nación. Con gran poder, con gran virtud, fluye hoy. Derrama tu gloria sobre nosotros, oh Señor. Dilo. Hay un río de vida que está fluyendo de tu trono, Dios, llevando vida, llevando paz a cada nación. Con gran poder, con gran virtud, fluye hoy. Sí, Señor, derrama tu gloria sobre nosotros, oh Señor. Tu río fluirá, nadie lo detendrá. Con gloria y con poder, gloria se verá, tu río fluirá, nadie lo detendrá. Con gloria y con poder, tu gloria se verá en toda nación. ¿Cuántos saben que el río del Señor está aquí?
Deja que te toque, deja que te llene. De todo linaje y de toda nación, tu río fluye llevando vida y bendición. Dilo con gran poder, con gran virtud, fluye hoy. Derrama tu gloria sobre nosotros, oh Señor, tu río fluirá, nadie lo detendrá, con gloria y con poder, tu gloria se verá, tu río fluirá. Declaramos que tu río está en este lugar moviéndose con poder. Declaramos que tu río, Señor, se mueve por cada nación, por cada pueblo. Tu río fluirá, nadie lo detendrá, con gloria y con poder, tu gloria se confiésalo, tu río fluirá, oh sí Señor, nadie lo detendrá, tu gloria se verá, tu río fluirá, nadie lo detendrá. Más, río fluirá, nadie lo detendrá, con gloria y con poder, tu gloria se verá en toda nación. Muévete, río del Espíritu. Toca cada vida, toca cada pueblo y cada nación. Derrama de tu espíritu con poder. Sí, muévete. Yo declaro que tu río se mueve por cada nación. Yo declaro que la fuerza de tu espíritu nadie lo puede detener. Sí, Señor. Nadie lo detendrá, con gloria y con poder, tu gloria se verá en toda nación. Muévete, río del Espíritu, tu río fluirá, nadie lo detendrá. Con gloria y con poder, tu gloria se verá, tu río fluirá, nadie lo detendrá. Con gloria y con poder,
que se mueva una vez más, tu río fluirá. Nadie lo detendrá. Con gloria y con poder, tu gloria se verá en toda nación. Ya que emprendimos el camino a la batalla, nunca debemos detenernos a tantas trampas que siempre pone el enemigo en el camino para quitarnos el deseo más querido. Hay que tener gran valentía y sentimientos y un corazón lleno de amor, lleno de paz, para decirle a tanta gente que se pierde que solo Dios les puede dar lo que hoy no tienen. Hay tanta gente que se pierde sin saber que hay una fuente de esperanza y nueva vida que fue encarnada para morir por sus pecados en una cruz donde allí fue crucificado. Allí murió por ti y por mí frente a aquel pueblo que le injuriaba y le castigaba sin piedad. Y por sus labios transitaron unas palabras que fueron muestra de su amor y gran bondad. No te rindas, aunque sientas que tu vida se te acaba, y aunque digan que tu vida no está en nada, sigue en pie y caminando, no te rindas. No te rindas, porque al final de esta batalla tú tendrás una corona y una vida eterna para siempre, jamás. Sigue adelante caminando, sigue en pos, con paso firme caminando y sin temor, que aunque adelante habrán tropiezos alrededor, pon tu confianza en las manos del Señor, que en los momentos de dolor te sostendrá, te ayudará si te sientes desmayar, y si tu camino oscuro está, y Él estará, y con su luz te alumbrará, te alumbrará. No te rindas, aunque sientas que tu vida se te acaba, y aunque digan que tu vida no está en nada, sigue en pie y caminando, no te rindas. No te rindas, porque al final de esta batalla tú tendrás una corona y una vida eterna. Para siempre, jamás.
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Y queremos enviar un saludo también de deseo de bendición para nuestra gente de Bonaire, para Romana Molina y su casa y familia, para Ronchi Magali, para Dairona, Dairina, Dayan, para Danik, Teboti, la familia completa allá en Bonaire, para Oma Chechi. ¿Cómo estás, Oma? Espero que estás en bien de salud. Saludos desde Utrecht para usted. También deseo de bendición y saludos para Eric y Mila Solellana, Eric Martin Zoon y su casa y familia allá en Bonaire, para Varenia y Yuri Yanga, y también para Cedric y Geralda Solellana aquí en Utrecht, para Lilian Solellana, también de Bonaire, para mi suegro Amirko, Papa Ben Clara, para Jaresca, para Juni, para Marcelo Fernando, y también para Janine, Gabriela, Jimeno y Giselle, especialmente por ustedes. Esta noche, este lunes 17 de junio, tengo la próxima canción. Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo, que ya encontré mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final, que ahora yo tengo un nuevo amor. El corazón me late, el corazón me late sin parar. Uno que me ha dicho, hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Y yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio, aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Alabá, alabá, amor, Señor, su voz dulcísima en respuesta cuando llamo.
sus ojos tiernos, hasta el toque de sus manos. Por siempre suyo quiero ser. Jesús es toda mi verdad y nunca yo me cansaré, no, de repetir hasta el final. Y ahora yo tengo un nuevo amor, 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 y el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Y yo tengo un nuevo amor, 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 y jamás imaginé poder hallar aquel que le dio y aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Señor, desde el día en que te conocí, realmente he sido el hombre más feliz. Por eso viajo por el mundo diciéndole a la gente que tú eres un Dios maravilloso, que tú existes y que tú eres real. Y aunque la ciencia te niegue, y yo digo que tú eres real, Dios, estoy enamorado de ti. Te amo, Dios. Yo tengo un nuevo amor, 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 amor. El corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Y yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar, jamás imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida, aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Y Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Y Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Él es Jehová, Dios de la creación. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Dios fuerte, la roca eterna. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham. Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy, el Dios de Israel, su Rey eterno. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es tu proveedor, Jehová Jireh, el Dios de salvación, Dios del Mesías, que entre nosotros
testifico de él. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es tu proveedor, Jehová Jireh, el Dios de salvación, Dios del Mesías, que entre nosotros testificó de él. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Saludos y bendiciones también esta noche para nuestra gente de Venezuela, para tía Mireya, la familia Natale allá en Caracas, para Jessica Benaria, también para Armando Rincón y Jessy Perota, también para Adorable Salas y su familia completa, especialmente para ustedes. Y Natalie Flores, casi se me olvida, especialmente para ustedes, con mucho cariño, la próxima canción. Dios, ven a este presente hoy, revélanos la gloria de tu reino. Espíritu del Santo Dios, ven a este presente hoy, revélanos la gloria de tu reino. Con poder de tu gloria, cúbrenos, vida nueva fluirá de ti. La verdad de tu reino, muéstranos con el poder de tu gloria. Con el poder de tu gloria, cúbrenos. Espíritu del Santo Dios, ven a este presente hoy, revélanos la gloria de tu reino. Espíritu del Santo Dios, ven a este
tu gloria aquí. Con poder de tu gloria, cúbrenos, vida nueva fluirá de ti. La verdad de tu reino, muéstranos con el poder de tu gloria, con el poder de tu gloria, cúbrenos. Con poder de tu gloria, cúbrenos, vida nueva fluirá de ti. La verdad de tu reino, muéstranos con el poder de tu gloria, con el poder de tu gloria, cúbrenos, con el poder de tu gloria, con el poder de tu gloria, cúbrenos. Aleluya, tremenda canción, el poder de tu gloria. Así, Señor, cúbrenos esta noche, durante la semana que está por delante, cúbrenos con el poder de tu gloria. Y la próxima canción la vamos a dedicar con mucho cariño, enviando saludos y también deseo de bendición. La vamos a dedicar a Bernadette Damasco, Hernán y Sandra Trinidad, Luis y Rosaura Ramírez. Vamos a dedicar también a la familia Dovale, Gerald, Judesca y la familia completa. Y le vamos a dedicar también a Natalie Mersen y su casa y su familia. La vamos a dedicar a Francie y Norma Peters. Especialmente por ustedes tengo la próxima canción. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, sería. Yo sé. Levanta tus manos a Dios. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Y si tan solo tocar el borde de su manto, levanta tus manos y tócale. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor, libre sería. Yo sé
ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Sí, Señor, solo necesito una mirada tuya, Dios. Dilo conmigo. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Oh, sí. Dilo conmigo. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Queremos enviar esta noche, este lunes 17 de junio, saludos y bendiciones también para Patricia Iglesias, para Sara Betancourt, Luz Marina Blanco, y también para nuestra gente allá en Den Bosch, Amarely Sasset, Joanne, Dairin, Owen, y los pequeñitos, Miliano, Kaden y Shurel. Saludos y bendiciones también para Suvinda Martes. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Todo ojo le verá, todo ojo le verá, y toda rodilla se doblará, toda rodilla se doblará. Vienen las nubes, poderosos y santos, montado en un caballo blanco. Viene el Rey Jesús en toda majestad, se abren los cielos, todo ojo le verá. Y vienen las nubes, poderosos y santos, montado en un caballo blanco. Viene el Rey Jesús en toda majestad, se abren los cielos, todo ojo le verá. El que ha de venir vendrá, el que ha de venir vendrá. Su cumplimiento está cerca ya, su cumplimiento está cerca ya. Y viene las nubes, poderoso y santo, montado en un caballo blanco. Viene el Rey Jesús en toda majestad, y se abren los cielos, todo ojo le verá. Y vienen las nubes, poderosos y santos, montado en un caballo blanco. Viene el Rey Jesús en toda majestad, se abren los cielos, todo ojo le verá.
la próxima canción la vamos a dedicar muy especialmente, con mucho cariño y deseo de bendición a Ethelyn La Cruz, Sete La Cruz, Frances La Cruz, la familia La Cruz completa. Aquí en Holanda. También la vamos a dedicar a Isaac y María Eugenia Paternina, Gladys Carrasco, Orlando Ubilla, Marco y Alejandra Inaroa van der Linde, especialmente para ustedes, mientras vamos a preparar el mensaje de esta noche. La próxima canción. Dime qué fue lo que tuviste en mi Señor para sacarme del camino de perdición. ¿Qué fue lo que viste en mi alma si yo siempre renegaba de tu fe y de tu amor? Dime qué fue lo que encontraste en mi Jesús para cargar por mí esa pesada cruz. Yo te agradezco con el alma que hayas puesto tu mirada en este siervo que llamaste tú. Dime qué quieres que yo haga para llevar tu palabra, donde haya oscuridad, llevar tu luz. Hoy, Señor, estoy comprometido, yo me proclamo tu amigo, te agradezco tu amistad. Te digo que puedes contar conmigo para llevar tu verdad. Comprometido estoy contigo, mi Señor, y no me cansaré hasta que el mundo oiga tu voz. Comprometido estoy contigo, mi Señor, y lo disfrutaré porque tu amor es lo mejor. Dime qué fue lo que encontraste en mi Jesús para cargar por mí esa pesada cruz. Yo te agradezco con el alma que hayas puesto tu mirada en este siervo que llamaste tú. Dime qué quieres que yo haga para llevar tu palabra, donde haya oscuridad, llevar tu luz. Hoy, Señor, estoy comprometido, yo me proclamo tu amigo, te agradezco tu amistad. Ahora soy yo quien te digo que puedes contar conmigo para llevar tu verdad. Comprometido estoy contigo, mi Señor, y no descansaré hasta que el mundo oiga tu voz. Comprometido estoy contigo, mi Señor, y lo disfrutaré
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Ahora quiero que vaya conmigo al capítulo 5, versículo 16 de Santiago. Capítulo 5, verso 16 de Santiago. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. La oración eficaz del justo puede mucho. Esta noche vamos a hablar de la oración eficaz. Y si hay una oración eficaz, también hay una oración inútil. Y en un mundo como el que vivimos, un mundo caído, una creación caída, llena de males, llena de angustias, de enfermedades, de tormentos, de preocupaciones, de vicisitudes, de problemas, qué importante e imprescindible es para un hijo de Dios y un cristiano aprender a orar eficazmente. Y la receta de una oración eficaz está en la Biblia. Ahora se nos habla de un hombre que hizo oraciones eficaces, y ese hombre era el profeta Elías. Quizás no conozcan la vida de Elías tan profundamente, pues déjame decirte que Elías fue uno de los personajes más interesantes y vistosos en toda la Biblia. Y Dios lo utilizó durante un periodo muy importante de Israel para oponerse al mandato de un rey malvado y traer un gran avivamiento a Israel. La vida de Elías estuvo llena de mucha confusión. A veces fue valiente y decidido, y otras veces era temeroso y vacilante. Alternadamente, él demostró victoria y derrota en su propia vida. Elías conoció el poder de Dios como la depresión. Ahora, ¿por qué quiero hablarles de Elías esta noche? Porque dice allí en el verso 17 de Santiago, capítulo 5, que Elías era un hombre a pasiones semejantes a las nuestras. Para muchos de ustedes, quizás hacer oraciones eficaces se puede convertir en un gran problema, porque se comparan con grandes personajes, se comparan con muchos ministros y piensan que ellos son mucho mejores que ustedes. Tú tienes celos, envidias, pleitos, a veces te sientes deprimido, angustiado, a veces sientes que no tienes ninguna clase de fe en tu vida, muchas veces sientes que has perdido la paciencia y en ocasiones te sientes muy alejado de Dios a causa de las pasiones que hay en tu propia vida. Pues tengo buenas noticias para ti, porque este hombre Elías, un hombre que conoció la depresión, que un día quería y ansiaba morirse porque una mujer lo había amenazado, ese mismo hombre también un día estaba enfrentando a un imperio, a un rey, a un ejército, a unos profetas llenos del poder de Dios. Elías conoció tanto el poder de Dios y la victoria como la derrota y la depresión. Pero aún así, en esa condición y estando a pasiones semejantes a las nuestras, hizo una oración eficaz. Tan eficaz fue la oración del profeta Elías que durante 3 años y 6 meses no llovió en ningún lugar de la tierra, simplemente porque este hombre oró eficazmente. Y si Elías pudo orar eficazmente, tú también puedes orar eficazmente, independientemente de los deseos y situaciones y lo que estés viviendo en tu propia vida y aún en tu propia casa. No importa en la situación que estés, la oración eficaz del justo puede mucho, y puedes hacer oración eficaz en esta noche si tan solamente entiendes lo que Dios está pidiendo de ti para que esa oración sea eficaz. En primer lugar, una oración eficaz es aquella que se hace intensamente, fervientemente, profundamente. En el verso donde leímos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, verso 17, capítulo 5 de Santiago. Pero oró fervientemente para que no lloviese sobre la tierra, y no llovió por 3 años y 6 meses. Elías oró fervientemente. La oración eficaz primero tiene que ser intensa,
ferviente y profunda. Nos dice la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 22, verso 24, Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 44, que Jesús, en medio de su más profunda angustia, cuando estaba en el monte de los olivos, en medio de esa situación tan tensa, sabiendo que pronto iba a ser maltratado, torturado y aún iba a ser crucificado, en su dolor, en su angustia, en su tiempo más difícil desde que había nacido hasta ese momento que estaba en la tierra, él oraba intensamente. Tan intensa era su oración que parecía que de sus sienes, de su frente, salían como grandes gotas de sangre mezcladas con sudor. Escuchen bien, grandes gotas de sangre mezcladas con su sudor, porque Jesús estaba orando intensamente. Oh, la oración eficaz intensa tiene poder. ¿Cuántas veces no vamos a orar como si estuviéramos hablando simplemente un poco de palabras dadas al aire, sin ninguna clase de conocimiento o locuacidad? ¿Cuántas veces nuestras bocas están hablando palabras, pero nuestra mente está lejos de esa boca? Nuestra mente y nuestro corazón están vagando y divagando en muchos quehaceres, porque muchas veces hemos aprendido a orar como un hábito, hemos aprendido a orar como un rezo, hemos aprendido a orar, pero no lo hacemos intensamente, porque mientras nuestros labios están pronunciando quizás oraciones muy elocuentes, muy vistosas, nuestra mente quizás está pensando en qué tendremos que hacer mañana, qué clase de traje nos vamos a poner, o a qué horas tenemos que llegar a la oficina, o las cuentas que tendremos que pagar, o incluso en qué sermón tendré que predicar. Y entonces nuestra oración no es intensa, no tiene valor, dista mucho de la intensidad con la que Jesús oraba, porque algo es lo que está diciendo en nuestra boca, pero nuestro corazón está lejos de esa oración. Pero Jesús oraba intensamente, todo su ser, su espíritu, su alma y su cuerpo estaban enfocados en pedir: Padre, si quieres de mí, pasa esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Pero también nos dice la Biblia que Elías oró fervientemente. Elías oró fervientemente de tal modo que la tierra, el cielo produjo lluvia y la tierra dio fruto. Pero también, para cerrar el cielo, dice Primera de Reyes, capítulo 18, verso 42, que Elías se postró en oración y se arrodilló y comenzó a orar largamente. ¿Sabes? La oración ferviente es aquella que nace de gemidos, de un corazón que verdaderamente está comprometido a creer lo que está hablando con su boca. Pero también la oración tiene que ser profunda. Dice la Biblia en primer libro de Samuel, en el capítulo 1, verso 10 al 11, que Ana en su amargura lloraba amargamente mientras oraba. Era lo más profundo de su corazón que estaba siendo expuesto ante el Dios Todopoderoso. Y cuando tú y yo hagamos oraciones de ese tipo, entonces esa oración va a ser una oración eficaz. Pero ¿cuántas veces nosotros no estamos hablando y nuestro corazón, nuestra mente están divagando? La oración eficaz del justo puede mucho. Es tiempo que la iglesia se vuelva a la oración y comiencen a clamar y a orar como aquella iglesia primitiva estaba orando allí en el capítulo 2 de Hechos, en el aposento alto. Como aquella iglesia que cuando fue perseguida, dice allí en el capítulo 4 de Hechos, se unieron a orar. Tan ferviente fue la oración de aquellos discípulos, de aquellos primeros cristianos, que cuando terminaron de orar, dice la Biblia que el lugar donde estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esa es una oración ferviente, esa es una oración intensa, esa es una oración profunda. Y así quiere el Señor que tú y yo estemos orando para que nuestras oraciones sean eficaces. En segundo lugar, una oración que es eficaz debe estar llena de fe. Santiago capítulo 1. Versos 6 y 7 dice: pero pida con fe, no dudando nada, pues el que duda es semejante a las ondas del mar, que son arrastradas de un lugar a otro. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Es necesario que tú y yo oremos fervientemente, pero también esté ese vínculo sagrado de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios.
porque sin fe es imposible que podamos entrar ante ese trono de gracia y conseguir las victorias que Dios tiene para su pueblo. Tú me dirás, Billy, bueno, yo no siento ni un poco de fe. Creo que la fe se esfumó de mí hace mucho tiempo. De hecho, creo que la perdí y ya no la podré encontrar. Como si hubiera criado alas y se hubiera marchado a vivir en un bosque muy lejano, el cual ya no puedo encontrar. Pues dice la Biblia que a ti se te fue dada una medida de fe. Todos tienen una medida de fe. No hay nadie que no tenga una medida de fe. Dice en Romanos 12:6 que a ti te fue dada una medida de fe. Sea que lo sientas, sea que lo creas, sea que no veas esa fe en tu vida. Sin embargo, allí está tu fe y saldrá justo cuando la necesites. Marcos 11:24 dice, y todo lo que pidas en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es necesario que en nuestros tiempos de oración tengamos nuestra fe y nuestra esperanza y todo nuestro sentido de oración puesto en lo que estamos clamando. Esa fe va a aparecer justo ahí cuando la necesites. Tienes esa medida de fe. Tú dirás, bueno, Billy, quizás tienes mucha más fe porque haces grandes eventos, porque haces grandes cruzadas, porque multitudes vienen cuando predicas. Pero cada uno de nosotros tiene una medida de fe y el tamaño de la fe realmente no importa. Pues el mismo Jesucristo dijo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas, esa fe produciría grandes milagros, de tal modo que trasladarían los montes de un lugar a otro, si no dudaren. Hay que reprender la duda cuando estemos clamando y orando, y entonces esa fe saldrá, comenzará a producir milagros en el momento en que tú empieces a orar fervientemente, a clamar, a participar en tu oración llena de fe. Pero en tercer lugar, una oración que es eficaz es aquella que se hace con un corazón limpio. Y dice en primera carta de Timoteo, capítulo 2, verso 8, levanten manos santas sin ira ni contienda. Quiero que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin iras ni contienda. Muchas veces nuestras oraciones sufren estorbo porque en nuestros corazones, en nuestras manos, en nuestro ser hay contaminación de amargura, de ira, de contienda, de resentimientos. Y dice la Biblia, por ejemplo, que las oraciones de un esposo pueden ser estorbadas cuando él no vive en sana mansedumbre y trata como a vaso frágil a su esposa. En 1 Pedro 3:7 dice, vivan con sus mujeres con sabiduría, dando honor a sus mujeres y no las traten ásperamente para que sus oraciones no sufran estorbo. Y dice en Marcos 11:24, y cuando estén orando, perdonad si tienen algo contra alguien, para que vuestro Padre que está en los cielos también los perdone. Y dice en Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura los estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Cuántas oraciones, quizás llenas de profunda intensidad, cuántas oraciones quizás muy fervientes y llenas de fe, han sufrido estorbo? Porque en nuestro corazón hay resentimientos y hay amargura. Y allí dice en Hebreos 12 que la amargura puede hacer que yo deje de alcanzar la gracia de Dios. Y esto es tremendamente grave y peligroso. Pues por la gracia de Dios, dijo Pablo, yo soy lo que soy. Pues por la gracia de Dios, dice en Hebreos 4:16, que podemos entrar al trono de la gracia. Pues por la gracia de Dios es que somos salvos. Por la gracia de Dios, que es un don, un favor, un regalo inmerecido, es que podemos tener cualquier cosa. Así que si nosotros no perdonamos a los hombres, tampoco el Señor nos perdonará. Y no importa cuán intensamente ores, no importa cuán profundamente ores, no importa cuánta fe tengas, tu oración sufrirá estorbo. Así que es necesario que nuestro corazón esté limpio para que podamos adentrarnos a la presencia del Señor y nuestra oración sea eficaz. Pero finalmente, el cuarto punto de una oración eficaz es que debe ser conforme a la voluntad de Dios. Dice en 1 Juan 5:15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le hubiéramos pedido, sabemos que tenemos lo que le hayamos pedido.
Debes conocer la voluntad de Dios para no pedir conforme a lo que no debes pedir. Debes pedir conforme a la voluntad de Dios para que obtengan lo que estás pidiendo. Porque si no conoces la voluntad expresa de Dios y pides algo que no está de acuerdo a lo que dice su palabra, estarás luchando contra Dios mismo. Pero esta es la confianza que tenemos en Él, que cuando pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y tú me dirás, bueno, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios se expresa abiertamente en su palabra. Mucho pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, pero si tú anhelas el conocimiento de Dios, si anhelas conocer la voluntad de Dios, entenderás que la palabra que está escrita, esa palabra que fue dada para ti, te guiará y te encaminará hacia dónde debes caminar y hacia dónde debes pedir. Así que vas a clamar conforme a la voluntad de Dios. Jesús mismo en Lucas 22:44 dijo, Señor, pero que no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. Jesús le dijo al Padre, yo sé que puedes hacer cualquier cosa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que lo que pidas debe estar conforme a la voluntad de Dios. Si tú eres un hombre o una mujer soltera, no podrás pedir a esta persona que no es cristiana para ti si eres cristiano, porque entonces estarías en yugo desigual y Dios no te concederá eso. Debes pedir conforme a tu voluntad y debes conocer la palabra de Dios para pedir conforme a lo que Él quiere y desea darte. Quizás tú estás pidiendo algo que está en contra de lo que Dios quiere para tu vida. Es necesario entonces que vayas a la palabra de Dios y comiences a indagar cuál será la buena voluntad, agradable y perfecta para nosotros. Ahora, no puedes tener miedo a la voluntad de Dios, porque quizás algunos están pensando que la voluntad de Dios les va a frustrar sus sueños, sus deseos y sus anhelos. Pues eso no es cierto. Pues dice la Biblia allí en Jeremías 11:29 que los pensamientos de Dios para nosotros son de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos, y que los deseos del justo van a ser dados a aquellos que le aman. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Así que si tú quieres ser una persona que ore eficazmente, también debe ser justo. Porque es la oración eficaz del justo la que puede mucho. Y la única manera de ser justificados ante Dios es aceptar a Jesús en nuestro corazón, recibirle como nuestro único y suficiente Salvador. Puedes tener todas las anteriores virtudes al momento de orar. Puedes orar intensamente, puedes estar lleno de fe, puedes tener un corazón limpio, bueno, quizás eso es lo que crees, y puedes orar incluso conforme a su voluntad. Pero si no eres un hijo, si no has recibido a Jesús en tu corazón y te has arrepentido de tus pecados, tus oraciones no servirán más que para quizás ver cosas, pero no para producir el milagro más grande que es la salvación. Así que en esta noche recibe a Jesús en tu corazón, acéptale como tu único y suficiente Salvador. Pasarás de muerte a vida y tendrás algo más maravilloso que cualquier cosa que puedas obtener en esta tierra, el eterno y glorioso tesoro de la salvación. Con Dios las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad Dios la resolverá. Orando, descansad en el Señor, las penas mitigar. Yo puedo hablar con Dios orando. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad Dios la resolverá.
cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad Dios la resolverá. Orando, descansad en el Señor, las penas mitigar. Con Dios, orando. La 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 la, la 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 la. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios, orando. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Y si Dios ha tocado tu corazón esta noche, a través del mensaje de esta semana, y tu corazón te está diciendo, sí, ahora es el momento, quiero que sepas que sí, este es el momento oportuno. Como la palabra de Dios nos dice, por medio de la profeta Joel, aún hay tiempo, ahora se puede. No sabemos que el día de mañana nos va a traer. No podemos ver lo que va a suceder dentro de un minuto. Por eso esta noche, si Dios ha tocado tu corazón, te quiero invitar para que ores conmigo. Esta noche puedes aceptar al Hijo de Dios, Yeshua, Cristo Jesús, el Mesías, el que vino al mundo y quien tomó todos tus pecados sobre sí y los llevó a la cruz, donde murió en tu lugar, en nuestro lugar. Y esta noche, si Dios ha tocado tu corazón, te quiero invitar para hacer uso de la oportunidad y que abres la puerta de tu corazón, para que abres tu vida completamente para recibir a Cristo Jesús. Si tú eres esa persona que por primera vez quiere tener un encuentro con Cristo Jesús, o quizás ya has tenido un tiempo atrás un encuentro con Cristo Jesús, pero esta noche sabes que caíste de la fe, que caíste en la vida de pecado
Y sabes que esta noche, si Cristo se presenta en este momento, porque no puedes enfrentar a Cristo, presentarte en su presencia, porque no tienes el corazón justo. Pero esta noche, Cristo te está esperando, vestido con su manto de perdón, su manto de misericordia, estrechando sus manos hasta ti y diciéndote: ven a mí y recibe mi misericordia. Si eres esa persona esta noche, te invito para que oremos juntos. Tú y yo estamos ahora reunidos y el Espíritu de Dios está ahí donde tú estés. Solo tienes que repetir mis palabras, solo tienes que decir: Señor Jesús, perdóname. Reconozco que te he fallado. Reconozco que he pecado conscientemente e inconscientemente contra ti. Pero estoy arrepentido de mis pecados. Y por eso te pido, Señor Jesús, para que me perdones y para que me laves con tu sangre preciosa. Señor Jesús, lávame con tu sangre preciosa y hazme limpio. Perdóname mis pecados. Haz de mí en este momento, Señor Jesús, un hijo de Dios. Deje que los ángeles en el cielo escriben mi nombre en el libro de la vida. Transfórmame, Señor Jesús. Transforma mi corazón en un nuevo corazón. Cambia mi espíritu. Lléname con amor. Enséñame a ejercer misericordia. Y en este momento perdono a todas las personas que una vez me hicieron daño. Gracias, Señor Jesús, por escucharme. Gracias por tu perdón. Gracias, Señor Jesús, por hacerme esta noche un verdadero hijo de Dios. Amén y amén. Si has orado conmigo esta noche, te quiero invitar para que tomes contacto con nosotros. Te queremos conocer, queremos hablar contigo. Y queremos caminar contigo por el camino que Dios abrió para ti esta noche. Porque tenemos el amor de Dios para ti. No te vamos a dejar caminar solo. Vamos a caminar contigo. Vamos a ser tu sostén durante la caminata. Señor Padre, te agradezco por todas las almas que esta noche fueron salvadas. Gracias por tocar los corazones que se han abierto para recibir de ti. Tenemos la convicción, Padre, que cada palabra del mensaje de esta noche
ha llegado a los corazones por la cual tú has destinado la palabra. En el nombre de Cristo, amén y amén. Quiero que sepas que Cristo vive, no está muerto. Sí, murió a la cruz, pero fue resucitado el tercer día de su muerte. Cristo vive y Cristo ha comprado a ti para que seas libre en unión con Él. Cristo se
Queremos enviar un saludo, también deseo de bendición esta noche para nuestra gente allá en Málaga, Mariela Guerra y su casa y familia completa. También para nuestra gente de Dordrecht, Clarina y Rosalind Beers. Para Tito Plata, Irvin Stradel. También para Lilian Soliana, Samuel González, Irvin Rulli, Jennifer y Joffrey. Especialmente para ustedes, un feliz semana, una semana de victoria, una semana cargado de bendiciones. Especialmente para ustedes he seleccionado la próxima canción. Dios es bueno, alábale. Dios es bueno, alábale. Dios es bueno, alábale. Dios es bueno, alábale. Dios es bueno, Ahora sí que se metió Dios de verdad. Sí, Señor. Siento la gloria de Dios inundó este lugar. Si tú también lo sientes, comienza ahora a glorificar. Veo al pueblo alabando y puedo sentir
la presencia del maestro que está pasando muy cerca de mí. Él brilla como la luna, su mirada destruye murallas. Su nombre es Jesús, el hombre de manos perforadas, el todopoderoso, columna de fuego, una nube de gloria. A mí descendió, el creyente alaba, también glorifica, parece que va a estallar de poder. León de Judá, Dios de renuevo, recibe ahora el toque de fuego para incendiar al enemigo ahora. No hay quien resista, recibe victoria. Él está aquí, recíbelo, Él está aquí, el reino de la unción. Está lloviendo fuego en este lugar. Abre tu boca y comienza a glorificar. Él está aquí, recíbelo. Él está aquí, el dueño de la unción. Está lloviendo fuego en este lugar. Abre tu boca y comienza a glorificar. Está cayendo la unción, de ir nadando en la unción. Hoy tú recibirás, porque el hombre de fuego te va a tocar. Está cayendo la unción, ven nadando en la unción. Hoy tú recibirás, porque el hombre de fuego te va a tocar. Recibe ahora, hey, hey. Descendió, el creyente alaba, también glorifica, parece que va a estallar de poder. León de Judá, Dios de renuevo, recibe ahora el toque de fuego para incendiar al enemigo ahora. No hay quien resista, recibe victoria. Él está aquí, recíbelo, Él está aquí, el dueño de la unción. Está lloviendo fuego en este lugar. Abre tu boca y comienza a glorificar. Él está aquí, recíbelo. Él está aquí, el dueño de la unción. Está lloviendo fuego en este lugar. Abre tu boca y comienza a glorificar. Está cayendo la unción, ve nadando en la unción. Hoy tú recibirás, porque el hombre de fuego te va a tocar. Está cayendo la unción, ve nadando en la unción. Hoy tú recibirás, porque el hombre de fuego te va a tocar. Recibe ahora, hey, hey. Aleluya. El todopoderoso, columna de fuego, una nube de gloria. Aquí descendió, el creyente alaba, también glorifica, parece que va a estallar de poder. León de Judá, Dios de renuevo, recibe ahora el toque de fuego para incendiar al enemigo ahora. No hay quien resista, recibe victoria. Él está aquí, recíbelo. Él está aquí, el dueño de la unción. Está lloviendo fuego en este lugar. Abre tu boca y comienza a glorificar. Él está aquí, recíbelo. Él está aquí, el dueño de la unción. Está lloviendo fuego en este lugar. Abre tu boca y comienza a glorificar. Está cayendo la unción, ve nadando en la unción. Hoy tú recibirás, porque el hombre de fuego te va a tocar. Está cayendo la unción, ve nadando en la unción. Hoy tú recibirás, porque el hombre de fuego te va a tocar. Te va a tocar. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Hay un río de vida que fluye en mí, hacia el ciego ver, al cojo andar, al cautivo libra de la aflicción. Hay un río de vida que fluye en mí, diga, hay un río de vida que fluye en mí.
río de vida que está fluyendo. Y te quiero retar para dejar que ese río de vida fluya también, no solamente en tu casa, pero también por tu calle, por tu en tu barrio, en tu ciudad. Por eso vamos conjuntamente a tomar nuestra calle, nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestro país para Cristo Jesús, para Yeshua. Y por eso te quiero pedir para el enlace que enviamos cada semana de nuevo, para enviar ese enlace a una persona o más personas de cual sabes necesitan recibir la palabra de Dios, necesitan oír el Evangelio. Por eso reenvía el enlace que enviamos todos los lunes. También el enlace que enviamos durante la semana cuando tenemos las otras programaciones aquí en radio, como es un día nuevo. Envíalo, porque así vamos a poner nuestros pies, y la palabra de Dios nos dice, donde ponemos nuestro pie, tomamos ese territorio bajo nuestro dominio para Dios. Y así podemos dejar que el río de agua viva también va a fluir para tus vecinos, tus vecinas, toda tu calle, toda tu ciudad. Porque tenemos que tomar el país, el mundo completo para el reino de Dios. Y un vistazo en el reloj nos enseña que me quedaron solamente 4 minutos, tiempo para una canción más y me voy a despedir de ustedes. Gracias por haber acompañado esta noche, este lunes 17 de junio, desde las 7 de la noche hasta ahora. El próximo lunes, si Dios permite, estaré de nuevo con ustedes con una nueva semana con el Señor. Y si Dios permite, mi hermano Sergio Solellana estará mañana a las 11 de la mañana, horario local aquí en Holanda. Él estará con ustedes con la programación de Empapiamento. Comienza un día nuevo con el Señor. La misma plataforma, otro horario, las 11 de la mañana, y una nueva semana con el Señor estará de nuevo con ustedes el próximo lunes, si Dios permite. Me voy a despedir. Gracias otra vez de haber acompañándome. Que Dios le bendiga en grande y que sea una semana de victoria, una semana bendecida abundantemente por nuestro Señor. Chao, chao, chao. Hasta la próxima semana. Y vamos a terminar con esta canción. Vamos a machacar al diablo en el nombre de Jesús. Grito de júbilo al Rey. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Machácalo, machácalo, al enemigo, machácalo, machácalo. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Machácalo, machácalo, al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, porque el Señor tiene poder. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, porque mi Señor tiene poder. Machácalo, machácalo, al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios.
para machacarle la cabeza al diablo. Se necesita el poder de Dios. Machácalo, machácalo, al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo. Vamos con tus palmas. Tuya la gloria, Señor. Santo eres tú, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Tuya es la gloria. Que suene ese bajo con gozo para el Señor. Aleluya. Vamos a machacar al diablo en el nombre de Jesús. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Machácalo, machácalo, al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Machácalo, machácalo, al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, porque el Señor tiene poder. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, porque mi Señor tiene poder. Machácalo, machácalo, al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Machácalo, machácalo, al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo. Vamos con tus palmas. Tuya la gloria, Señor. Santo eres tú, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Tuya es la gloria.